Muy buenos días. Reciban la más cordial de las bienvenidas al coloquio internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia. Tiene como propósito establecer un espacio de análisis, discusión y acuerdos en torno a los estudios recientes sobre educación inclusiva e intercultural, coadyuvando a los profesionistas en el ramo para que cuenten con mejores instrumentos y métodos para optimizar su desempeño docente y laboral. Con la presencia de docentes, alumnos, profesionistas y todo aquel que sea interesado por la educación inclusiva e intercultural, realizamos este coloquio de forma híbrida, presencial y virtual, a través de la plataforma de YouTube y Facebook. Del 1 al 3 de marzo se desarrollarán conferencias magistrales, ponencias, diálogos circulares con participantes nacionales e internacionales. Agradecemos a las instituciones hermanas que se involucraron en esta organización, como el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR, de Comitán, Chiapas, la Universidad Intercultural de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Escuela Normal de Coatepec, Arinas, y la Escuela de Educación Especial del Estado de México. De manera muy especial, al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, con sede en Santiago de Chile. Y por supuesto, como anfitriones, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynol Osuna Henning, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recordamos que para esta presentación no habrá sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, a través del chat podrán emitir dudas, preguntas o comentarios sobre este tópico, siempre y cuando se realice en el marco de respeto y tolerancia, cuidando el uso del buen lenguaje. A continuación, tengo el agrado de presentarles a la doctora Marta Liliana Arciniegas. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, especialización en Educación Preescolar y Especial por la Universidad del Azuay, en Ecuador. Máster de Intervención en Dificultades de Aprendizaje por la Universidad de Valencia, en España. Tiene un diplomado en Cooperación al Desarrollo por las Universidades de Valencia, Alicante, Elche y Castellón, Comunidad Valenciana en España. Es especialista en docencia universitaria por la Universidad de la Azuay, en Ecuador. Además es candidata a doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Rosario, en Argentina. Miembro del Grupo de Estudios en Inclusión de la Universidad de la Azuay y del Grupo de Investigación Diversidad en la Unidad de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Universidad de la Azuay en la República del Ecuador. Es un honor presentarles a la doctora Marta Liliana. Buenos días, maestra. Buenos días, muchas gracias a la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynol Osuna Henning, de Tuxtla Gutiérrez, al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI Chile, al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa CRESUR, a la Universidad Intercultural de Chiapas, a la Universidad Autónoma de Chiapas y a la Escuela Normal de Coatepec, Arinas del Estado de México por la invitación a participar en este coloquio internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia. Estoy convencida que son estos espacios los que nos permiten, como bien planteaba el objetivo de este encuentro, el análisis y la discusión. Yo incluiría también la reflexión de enfoques importantes como el de la educación inclusiva e intercultural, sobre todo por los momentos que vivimos como países y también por las necesidades que se plantean a nivel de educación. Así que agradecida y mi abrazo desde Ecuador para todos ustedes que son parte de este encuentro importante. Me voy a permitir compartir algunas diapositivas que puedan ir completando o explicando un poquito mejor lo que tengo preparado para la conferencia de hoy. Esta presentación la he dividido en 3 momentos. En un primer momento me gustaría conversar con ustedes, explicar algunos fundamentos, algunos argumentos sobre la pandemia y el regreso a la normalidad. Esta palabra que ha sido muy usada en muchos contextos, en muchos medios, por varias personas,
pero que sin embargo desde el enfoque de la educación intercultural e inclusiva es sumamente importante que sea analizada, porque no son palabras que se plantean sin un antecedente, sin un precedente, y obviamente eso tiene repercusiones en el contexto educativo y social. En un segundo momento analizaremos cómo las pandemias, porque lo que hemos estado viviendo, lo que estamos viviendo, no es algo nuevo, no es algo reciente, no es una nueva normalidad como muchas veces se insiste y nos han hecho creer, sino más bien estas pandemias a las que me voy a referir, y voy a tomar un autor importante como Foucault, tiene y ha tenido desde la historia repercusiones o influencias importantes en la educación que me gustaría que analicemos. Quienes se están formando para educadores, que son quienes me están escuchando en vivo, y y los maestros que estamos dentro del campo de la educación, sabemos perfectamente que lo que pasa en el mundo, que lo que pasa en los contextos nacionales y locales tienen una repercusión y una influencia importante en la educación. En ese segundo momento lo haremos a través de qué ha pasado con las pandemias y sobre todo con esta normalidad que vuelve a aparecer también en ese segundo momento. Y en un tercer momento me gustaría plantear algunos desafíos que afronta la educación inclusiva e intercultural desde este contexto, desde esta situación que hoy nos reúne y que es motivo de análisis, como la pandemia y todas las repercusiones que sabemos que ha tenido en el contexto educativo. Ahora que hemos regresado a las aulas de clase, entiendo que en México también están en ese proceso, en Ecuador también. Nos hemos topado con una realidad complicada, una realidad compleja, una realidad que de alguna forma empieza a darnos respuesta de si la virtualidad, de si los diferentes programas que hemos tenido y que han reemplazado a la escuela, al encuentro, a la convivencia que tenemos cuando vamos a las instituciones educativas, realmente han generado los resultados que esperábamos. Acá al menos les comento que cuando vamos a las instituciones, los profes manifiestan mucha preocupación desde la educación inicial, la educación básica, el bachillerato y la educación superior. De hecho, cuando me he reunido con mis estudiantes en la universidad, ellos suelen decir que tienen dificultad para recordar aquellos conocimientos que se generaron en la época de la virtualidad. Por lo tanto, estas y otras situaciones hace que nos planteemos un sinnúmero de desafíos. Si ya antes sentíamos o teníamos la necesidad de replantearnos ciertos conceptos, de redefinir algunas situaciones que venimos haciendo en el contexto educativo, ahora estoy convencida que ese compromiso tiene que ser mucho más firme si efectivamente queremos dar respuesta a las necesidades que tenemos en cada uno de nuestros contextos. Entonces, en este primer momento les decía que me gustaría referirme a la pandemia y a este regreso tan anunciado, tan ansiado por muchos contextos, sobre todo por el contexto económico. Muchas veces escuchamos que ya no podemos seguir con distanciamiento y que se necesita reactivar la economía y una serie de situaciones que son parte de las dinámicas de los países. Sin embargo, este regreso a la normalidad, concretamente en el contexto educativo, ha generado un sinnúmero de situaciones que me parece que son importantes que podamos reflexionar. Hubo un sinnúmero de artículos, de investigaciones, de planteamientos que surgieron a través de diferentes autores sobre lo que estábamos viviendo desde el año 2020, específicamente en marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, y cuando se declaró que todos teníamos que empezar a generar medidas en los diferentes países para asumir este desafío que teníamos frente a lo que estábamos viviendo y todavía estamos viviendo. Más o menos en el mes de abril, Philippe Moriou, francés, escribió un artículo que salió o que fue parte o se publicó para el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular de Madrid. Y ese artículo hacía referencia, de hecho el título está planteado ahí en la diapositiva, el artículo se llama La escuela después, y la pregunta es, ¿con la pedagogía de antes? Y entonces Moriou se preguntaba
¿qué va a pasar con el antes y el después de la educación? Entonces, él decía, o se planteaba, por ejemplo, que lo que estamos viviendo es una situación o un momento sin precedentes. Nadie se imaginó lo que estamos viviendo ni por lo que íbamos a atravesar. Esta situación que hemos vivido a escala planetaria también planteaba en aquellos momentos, y sin duda que ustedes recordarán, cuando por la televisión, la radio y las diferentes autoridades y en los diferentes contextos se establecía que esta situación iba a generar mayor solidaridad y justicia social. Al menos eso es lo que fueron parte de los enunciados que se proclamaban cuando vivíamos o cuando estábamos recién empezando esta situación de pandemia. Sin embargo, 2 años después, el recuerdo del encierro parece que empieza a desvanecer aquellas promesas o aquellos propósitos que teníamos planteados cuando esta situación regresaba. Y de hecho, lo que se necesitaba o lo que se establecía era que cuando regresemos a la normalidad, y ahí les ponía, esta normalidad que ha sido una lógica pronunciada por todo lado y por muchísimas personas, iban a pasar un sinnúmero de situaciones importantes en la educación. Hoy en día ya podemos hacer un análisis y sin duda que podemos llegar a determinar qué ha pasado con ese regreso a la normalidad. O de hecho, he planteado la pregunta, ¿a qué tipo de normalidad nos referimos? En este sentido, me parece que es importante que recordemos que también en el contexto educativo, cuando, por ejemplo, escuchábamos en la radio o en la televisión, nos decían que necesitamos una normalidad, en el caso de la educación, que asegure una continuidad pedagógica. Y para eso, obviamente, se tuvo que recurrir a un sinnúmero de estrategias, medidas por parte de las instancias educativas como los ministerios de educación o las secretarías de educación, que hizo que los hogares, por ejemplo, se convirtieran en el escenario principal para poder continuar con estas trayectorias educativas a través de la educación en línea, a través de plataformas virtuales y sobre todo a través del acceso a la conectividad, que fue la que de alguna forma permitió esta modalidad de enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad. Como decía, se complementó en México también, porque hemos estado pendientes de lo que ha pasado a nivel de Latinoamérica, fueron complementándose estos programas con otras situaciones que se presentaban en la radio, en la televisión y en otros medios. Es decir, la continuidad era la clave, fue la clave y era lo que se anunciaba por parte de las distintas autoridades a nivel de educación. El cómo lograr esta continuidad, considero que después del análisis que se ha hecho, en algunos casos no fue importante. También hacemos referencia a una normalidad que planteaba que se debía aprender juntos, que se tenía que aprender desde la figura o con la figura del profesor, que tenía que seguir creando algo en común, que tenía que acompañar a cada estudiante, pero ahora desde la tecnología digital, desde la virtualidad. Y sabemos que para que podamos afrontar este proceso, no hubo la formación adecuada, lo cual también generó prescripciones que terminaron lamentablemente por producir, y eso hemos analizado en algunas instituciones de acá del Ecuador, se produjo el viejo modelo conductista, tan cuestionado y tan criticado en algunas situaciones, que lo que hacía era reproducir esta enseñanza individual programada. También hacemos referencia a una normalidad que por todo lado insistía que era necesario el bien común, que era necesario o que se planteó la necesidad de cuidar de los demás. De hecho, el aislamiento, el uso de la mascarilla y todas las medidas que todavía tenemos que tener incorporados dentro de nuestro diario vivir, fueron con esa intención, con la intención de cuidar de los demás. Y se llegó a pensar incluso que la educación en casa podía reemplazar a la educación en la escuela. De pronto olvidando las desigualdades familiares, sociales, que fueron y que siguen siendo bastante marcadas.
También hacemos referencia a una normalidad que plantea la necesidad de revisar nuestros sistemas de pensamiento. Eso lo planteó ya Moriú en el 2020. Más aún cuando las desigualdades por las que hemos venido atravesando me parece que se han revelado de una forma bastante insistente, pero también es importante que analicemos que esta normalidad como que ha intentado ocultar por lo cotidiano, por la necesidad de regresar a nuestras actividades, estas desigualdades como que han tenido que irse ocultando o se les ha restado importancia. Y lo que es más grave, dice Moriú, es una normalidad que ha hecho que la escuela, en medio de la pandemia, tal como planteaba en el título en la diapositiva anterior, siga con la misma pedagogía y con la misma forma de pensar que antes. Entonces, el regreso a la anterior normalidad, que como decía ha sido muy pronunciada por un sinnúmero de instancias y de personas, es una vuelta a lo de siempre. Eso es lo que el análisis que hemos venido haciendo en las instituciones educativas en estos últimos meses. Ha sido avanzar como si no pasara nada, con un modelo de enseñanza que no cuestiona nada, que no se ha detenido a analizar aspectos injustos que se han ido presentando en la educación y que a través de esta crisis sanitaria, de esta crisis que hemos vivido en todos los niveles, han sido bastante evidentes. Ahí tienen algunas imágenes que reflejan lo que hemos vivido en cada uno de los países. Tanto Ecuador como México compartimos situaciones en cuanto a la economía, en situaciones a nivel social, que son bastante comunes. Es decir, las desigualdades que ya han existido siempre, pero que en este caso y en estos años fueron mucho más notorias y que se reflejaban en los programas de televisión, en los periódicos, en las noticias, incluso en las imágenes que aparecían en las redes sociales, en donde, por ejemplo, esta falta de conectividad que había por parte de algunos estudiantes por su situación económica, por el lugar en donde vivían, por las distancias a nivel físico, han ido generando desigualdades que, como les decía, también la normalidad ha intentado que se vayan ocultando. Entonces, también recuerdo que en esa época en la que vivíamos todo este proceso incierto, yo creo que ahora hay algo más de respuestas y como que hemos podido asumir de mejor manera lo que nos ha tocado vivir. Pero en esta época también recuerdo que en alguno de las revistas salía un anuncio que decía que frente a lo que estamos viviendo también sería importante que se cree una vacuna que haga que, sobre todo en el contexto social y en el contexto educativo, podamos reaccionar frente a cualquier brote de prácticas escolares que son segregadoras, que son injustas, y que esa vacuna nos haga tomar conciencia que requerimos cambios profundos. Entonces, por eso les decía, la situación que hemos vivido, la situación que estamos viviendo, implica mucha más responsabilidad y más compromiso por parte de nosotros y obviamente también una lectura mucho más crítica de lo que ha pasado y de lo que estamos viviendo como educación. Al respecto, esta argentina, Gisela Untulich, en el 2021 también, en una de las presentaciones que hizo, cuando fue bastante común el que nos conectemos para ir entendiendo cómo afrontar o cómo asumir estos desafíos que teníamos a nivel de la educación, ella plantea que hay que pensar la escuela desde lo epocal. De pronto es un término no muy pronunciado, no muy nombrado, pero lo epocal quiere decir desde distintos lugares en los que siempre ha estado presente, dice ella, la tiranía de la normalidad. De hecho, ella le plantea como una tiranía, como una normalidad que nos ha dejado donde estamos ahora. Es decir, en una situación de crisis, en una situación probablemente de inercia, en una situación de no querer lo que está pasando, incluso en algunas investigaciones dice, es como si es que todos estuviéramos dentro de un redil, así como ovejitas, y el estar dentro de esa misma realidad hace que no nos demos cuenta de lo que está pasando en el contexto educativo. Así que
Siempre les digo a los estudiantes que se están formando para educadores que tenemos una responsabilidad sumamente grande frente a lo que estamos viviendo. Para esta autora, la normalidad, decía, es una construcción epocal biopolítica. Son ciertos términos que también ayer en la conferencia inaugural, y voy a retomar algunos de los planteamientos que hizo Aldo Campo cuando explicaba o cuando planteaba estos desafíos que tenemos a nivel de la educación inclusiva. Cuando decimos que es una construcción biopolítica, quiere decir que tiene repercusión o que tiene el poder de construir subjetividad. En este sentido nos referimos, por ejemplo, a personas que tienen que sujetarse o que tienen que ajustarse a la normalidad que es impuesta por la sociedad. O incluso la misma sociedad va planteando ciertos parámetros que establece que las personas van a tener que ajustarse para que no se queden fuera de la sociedad. Entonces, lo que ha venido pasando es que de alguna forma hemos generado personas o hemos generado sujetos que están vinculados con ciertas etiquetas que les convierten en anormales y que, por ejemplo, son muy fáciles de poner. Estas etiquetas se han vuelto muy comunes en la sociedad y son etiquetas que clasifican de tal manera a las personas que luego eliminar estas clasificaciones suele ser bastante complicado. Entonces, así, por ejemplo, si un niño vemos que no se relaciona con los demás, de forma muy sencilla podemos llegar a ponerle la etiqueta del autismo, o si, por ejemplo, un niño se mueve mucho, enseguida podemos poner la etiqueta del TDAH, o si nos damos cuenta que el aprendizaje es lento o la capacidad de memorización que tiene ese niño o esa niña es distinta al resto, podríamos tranquilamente decir que es una discapacidad intelectual, lo que nos lleva a pensar que últimamente estamos utilizando, no últimamente, siempre ha estado presente, esta desigualdad biologizada frente a la cual incluso se nos obliga en el contexto pedagógico, en el contexto psicológico, en el contexto social, a que podamos corregir los problemas. Frente a esta situación que hemos vivido, cuando yo les decía, importante que analicemos a qué nos referimos cuando decimos normalidad. Creo que hemos podido puntualizar algunos aspectos que son importantes que tomemos en cuenta a qué ha llevado esta famosa normalidad. En este segundo momento me gustaría plantearles algunas ideas sobre cómo las pandemias, yo les decía, y el COVID no es la primera que aparece, cómo las pandemias, incluida la última, han generado o han planteado cierta influencia en la educación, que también es importante que se reflexione y se analice. Al respecto, me gustaría tomar, hay un libro que se llama Los Anormales de Foucault, y él va planteando una serie de clases que me gustaría retomar algunos aspectos de esas clases para que nos demos cuenta que esta situación que estamos viviendo ahora no es tan nueva, sino que más bien necesitamos hacer esta reconstrucción de procesos históricos para poder entender qué está pasando en el proceso, en el presente y por qué estamos viviendo las situaciones que actualmente vivimos. Entonces, Foucault lo que plantea es que siempre ha habido un problema teórico y político que se ha generado a través de esta palabra que tiene mucho poder y es la palabra relacionada con la normalización. Entonces, él explica, por ejemplo, que en la Edad Media se presentó la exclusión de los leprosos. Esa fue una pandemia sumamente fuerte en la época de la Edad Media, que generó una práctica que implicaba una puesta a distancia. Es decir, había que distanciarse de aquellas personas que eran diagnosticadas o que llegaban a contagiarse de la lepra. Se planteó como regla el no contacto entre un individuo y otro, y eso propició, por ejemplo, el rechazo, la marginación, que aún, según Foucault, están presentes en nuestras sociedades. Por ejemplo, cuando encontramos una persona enferma, de hecho,
me parece que lo que hemos vivido con el COVID refleja también mucho este rechazo y marginación que se ha presentado muchas veces hacia las personas que en la mayoría de los casos tuvieron que morir solas en los hospitales o en las casas de salud. Y también, por ejemplo, frente a criminales, a niños pobres, frente a los cuales esta situación de rechazo y marginación sigue estando presente. Esta exclusión de los leprosos, a más del rechazo y la marginación, también generó ciertos mecanismos y ciertos efectos, como por ejemplo la descalificación, el rechazo, la privación, la negación o incluso el desconocimiento que se vivía frente a las situaciones que pasaban por esta situación. Un segundo modelo que también apareció como parte de la historia y tuvo un proceso histórico grande y mucho más prolongado en relación con la exclusión de los leprosos, fue lo que para Foucault se denominó como la inclusión del apestado. Este es uno de los grandes fenómenos que se produjo en el siglo XVIII, a diferencia de la primera pandemia en donde aparecen los leprosos. En esta segunda pandemia ya no se expulsaba a las personas, sino más bien eran objeto de un análisis fino, detallado, estos diagnósticos que permitían darle un lugar específico o asignarles un sitio en función a si se llegaba a determinar si estaban enfermos o no estaban enfermos. La peste entonces tomó el relevo de la lepra y este fue un modelo de control político y también posibilitó, dice Foucault, la invención de tecnologías positivas de poder. Así, mientras la lepra fue negativa, produjo rechazo y exclusión, en cambio la peste produjo una reacción de inclusión, un poder positivo que ha venido actuando frente a ciertas individualidades que han sido necesarias que se individualicen o se diferencien. El dispositivo que ha posibilitado esta organización disciplinaria es la normalización. O sea, la normalización vuelve a estar presente desde estos procesos históricos de Edad Media, siglo XVIII, a través de la exclusión, de la inclusión, este juego de palabras que, como bien dice Foucault, sigue estando presente en lo que estamos viviendo hoy en día y que frente a estas situaciones, obviamente la norma, cuando establecemos que hay que normalizar ciertos procesos, esa norma viene también junto con ciertos principios de corrección, de clasificación, que hace que busquemos ya no solo a nivel de salud, sino también en el contexto educativo, en el contexto social, que busquemos cómo vamos a ir corrigiendo estos problemas que vamos encontrando en las personas. Porque estas pequeñas diferencias o estas pandemias o estas situaciones que se han ido presentando han hecho que también veamos que hay personas que presentan anomalías, que presentan desviaciones o que presentan irregularidades. Entonces, la tercera, y me olvidaba, la tercera pandemia es la del COVID. Esta pandemia, a diferencia de la lepra que se afrontó con la exclusión o de la peste con la inclusión, en cambio esta pandemia, la del COVID, hemos afrontado a través de la desigualdad. Si nos damos cuenta, son 3 casos, 3 situaciones, 3 pandemias, como les decía, no es la primera vez que estamos viviendo una situación similar, pero lo que sí se puede evidenciar es que siguen habiendo mecanismos que han estado presentes desde la historia y siguen estando presentes en la actualidad, que nos han permitido clasificar entre las personas sanas y las personas enfermas, utilizar ciertos dispositivos como por ejemplo el distanciamiento hoy en día, que sigue siendo aquel que permite regular y controlar la sociedad, porque si no todo sería un caos. Pero también es evidente que en esta tercera pandemia se han muerto muchísimas personas y al igual que sin duda ha pasado aquí en el Ecuador, pasó también en México, han sido las personas más vulnerables. Y esto obviamente ha mostrado que en el mundo, dicen algunos autores,
no solo hay desigualdad, los autores empiezan incluso a hablar de una desigualdad crónica, porque esto ha generado brechas educativas y digitales bastante marcadas, lo que obviamente ha generado que no nos demos cuenta. Hay una doctora mexicana, Sardel Jacobo, que plantea que esta situación que estamos viviendo nos ha permitido darnos cuenta que no son las personas iguales, sino las condiciones las que permiten o no estar en estado de igualdad. Yo creo que eso ha sido más que evidente frente a la situación que estamos viviendo. De hecho, el principio en la crisis actual de la educación ya no es la enfermedad. Con más o con menos problemas, esta situación de enfermedad se ha podido asumir y se ha podido afrontar. Sin embargo, la crisis que actualmente estamos viviendo en la educación es por carecer de recursos y por estar desconectados. Esa es parte de esta nueva normalidad que muchas veces ha sido aclamada en los contextos educativos sin darnos cuenta todo lo que hay detrás y todo lo que acarrea el término. Y que también hay quienes dicen no es nueva normalidad, más bien es una construcción histórica que, como les he intentado explicar, ha intentado ocultar desigualdad y exclusión. Jacobo también plantea entonces que las preguntas son las que inician los movimientos, y en este caso espero que sean movimientos que nos ayuden a reflexionar y a pensar de forma distinta a la que comúnmente hemos venido haciendo. Esas preguntas, de las tantas que pueden haber frente a lo que estamos viviendo, he intentado poner las más importantes, pero me parece que sería necesario que nos cuestionemos cómo está funcionando la escuela. ¿Los estudiantes que se han ido de las instituciones educativas desertaron o fue la escuela la que perdió a estos estudiantes? Incluso desde esta perspectiva de la educación intercultural e inclusiva, ¿cómo se sostienen las diferencias y las singularidades en un tiempo en el que, como hemos visto, la desigualdad es la dinámica que caracteriza lo que estamos viviendo? De hecho, sin duda que deberíamos empezar a cuestionarnos qué es la normalidad. Desde el enfoque de la educación intercultural e inclusiva es un término que necesita ser deconstruido. Porque acuérdense, es una construcción social. Si se construyó, pues es obvio que se pueda deconstruir. Y eso se lo hace a través de una serie de desafíos, que es lo que me gustaría plantear ahora. Unos desafíos que, frente a lo que he planteado, necesita afrontar la educación inclusiva e intercultural. Es más que evidente que la historia y el discurso, tanto la historia de la educación como el discurso que venimos utilizando sobre inclusión, para otros autores no es inclusión, es integración, para otros ni siquiera es integración, sino seguimos generando procesos de segregación, ha perpetuado esta idea, esta creencia de que existen dos grupos de seres humanos. Y ese es un punto clave para poder entender lo que hoy nos convoca, que es la educación intercultural e inclusiva. Dos grupos de seres humanos, podríamos decir los iguales y los diferentes. De hecho, en esa foto que ustedes tienen en la diapositiva están los iguales. A veces los profes, cuando les hemos acompañado en las instituciones educativas, suelen decir que esa imagen de igualdad se rompió cuando llegaron los estudiantes diferentes, cuando se empezaron, de acuerdo a lo que entendemos como inclusión, la presencia, cuando se empezó la presencia, la participación, la matrícula de aquellos niños o estudiantes que son considerados diferentes. Entonces, esta idea que nos ha llevado a pensar que existen dos grupos de seres humanos, los iguales y los diferentes, los que tienen deficiencias y los que no tienen, los que están enfermos y los que no están enfermos. De hecho, los normales y los anormales. Lo que ha generado es una patologización de las diferencias humanas. Es decir, llegar a pensar que estas diferencias son malas. Llegar a ser idealizadas o pensadas con una connotación negativa. Y eso, para Arnaiz y para muchísimos otros autores, ha ido generando una educación
que categoriza, que clasifica, que etiqueta, frente a lo cual generar procesos que realmente se consideren procesos adecuados de educación, ni siquiera de educación inclusiva, de educación, suele ser bastante complicado. Porque ya Aldo Campo ayer planteaba que esta es la forma de imaginación binarista, es decir, que genera una forma de pensar por categorías y en oposición que viene limitando lo que hacemos en la práctica educativa, porque lamentablemente se limita o se restringe el potencial de oportunidades de las personas. Pongámonos a pensar en aquellas personas a las que les hemos considerado que son las diferentes. Con estas personas se empiezan a generar un sinnúmero de situaciones, metodologías, planteamientos, currículos que terminan siendo restrictivos y que obviamente generan procesos que no permiten el aprendizaje. Por lo tanto, también es importante que tomemos en cuenta que a este grupo de personas a los que les hemos categorizado como los grupos minoritarios, son estos grupos diferentes. Y se los llama de esta manera porque incluye ciertos prejuicios al pensarse que no van a poder aportar a la sociedad por esta causalidad biológica, por esta situación biológica que está presente y que termina clasificando y naturalizando una serie de procesos de exclusión que a veces por estar dentro de esta famosa normalidad no nos damos cuenta. Estos colectivos, lamentablemente, han sido pensados como aquellos que distan de lo homogéneo, es decir, no se asemejan a los que pueden ser considerados como los grupos de iguales y por lo tanto se alejan de esta concepción de normalidad. Esta construcción histórica y social tiene una ideología que termina lamentablemente ocultando las diferencias que a la final son constitutivas de los seres humanos, pero que no son entendidas de esta manera. Esta clasificación, de hecho, para algunos autores, hace o ha hecho que se genere nuevas formas de entender la inclusión. Por ejemplo, esta forma de pensar de que hay alumnos iguales y que hay alumnos diferentes. Los iguales son los que no tienen necesidades educativas, los diferentes son los que sí tienen, y ahí, por ejemplo, están las personas con discapacidad, nos ha llevado a generar espacios que, por ejemplo, para Rosato y otras autoras, está planteado como una nueva forma de inclusión. De hecho, Pablo Gentili también dice, es una inclusión excluyente. Ya están presentes en las escuelas, ya están presentes en los espacios sociales, en los espacios educativos, pero siguen estando excluidos, siguen estando clasificados, siguen estando etiquetados de tal forma que todavía no hay un proceso relacional que establezca esta necesidad de respeto a las diferencias que están presentes en todas las personas. Es más, dicen, esta inclusión de la que hablamos hoy en día es como si es que pusiéramos en este campo a sujetos que podrían llegar a pensarse o que de hecho siguen siendo considerados como no normales y que por lo tanto necesitan que sean colocados en ciertos lugares que terminan diferenciándoles por sus características o por su condición. A estos diferentes, como les decía, es lo que se conoce como esta inclusión incluyente, que les ubica en ciertos circuitos institucionales o sociales que sigue generando procesos de exclusión frente a estas diferencias. Entonces, lamentablemente, este tipo de procesos terminan ocultando esta desigualdad estructural, porque es una situación estructural la que se vive a nivel de sociedad, que, por ejemplo, las autoridades, a nivel internacional, las políticas, plantean que una forma de corregir estos efectos injustos del orden social y de cambiar lo que existe a nivel social ha sido la creación de políticas.
Y estas políticas siguen estando fundamentadas en esta ideología de la normalidad, solo que no nos damos cuenta y no queremos ver. Entonces, si seguimos pensando que hay sujetos diferentes y que estos sujetos no pueden tener responsabilidades ni derechos por su condición, pues seguiremos generando lo que ya pasa a nivel social, que es un sinnúmero de políticas que intensifican esta diferenciación que hemos hecho en función a situaciones biológicas que esencializan a las personas y que terminan reforzando esta ideología de la normalidad que hemos dicho que tiene que ser cuestionada. Por lo tanto, es importante que analicemos que se sigue esencializando a las personas por su situación cultural, por su lengua, por sus características, por sus costumbres. Y este tipo de situaciones lo que hace es generar procesos de desigualdad que tienen que empezar a ser replanteados tanto en el contexto social como en el contexto educativo. Por lo tanto, es importante que analicemos en esta situación de pensar a las otras personas. Por eso es que ayer también escuchábamos en algunas de las conferencias esta necesidad de entender quién es el otro que tenemos en la educación, quién es el otro al que hacemos referencia en la pedagogía, que es clave en los contextos educativos. Porque si es que seguimos pensando o sigue estando presente la creencia de que existen alumnos iguales y alumnos diferentes, analicemos quién es ese otro diferente. Ese otro, si sigue pensándose como diferente, obviamente va a seguir estando inmerso en una situación de desigualdad que termina negando o que termina clasificando o categorizando esa condición o esas características que, como hemos dicho, más bien deberían ser pensadas desde estas características que están presentes en todas las personas. ¿Qué ha hecho esto con el tiempo? Lamentablemente, lo que ha generado, y dice Escliar, es una serie de eufemismos, es decir, un cambio de nombres que nos hace pensar que estamos en un proceso de inclusión, que respetamos la interculturalidad, pero que lamentablemente este cambio de nombres o los nombres que venimos utilizando siguen estando relacionados con pensar que estas personas diferentes son la fuente del mal, son el origen del problema, siguen generando dificultades en la escuela. A veces los profes incluso dicen no deberían estar en la escuela regular porque nos generan un montón de dificultades y no sabemos cómo trabajar con ellos. Es decir, lo que han ido cambiando en el transcurso del tiempo son las palabras. Es la forma de referirnos a estas personas consideradas diferentes, pero que de ninguna forma implica un cambio a nivel de educación. El que ya no les llamemos retrasados o mongólicos o discapacitados y ahora les llamemos equivocadamente capacidades especiales, capacidades diferentes, no soluciona la situación de fondo. No transforma lo que necesitamos los cambios que necesitamos que se generen a nivel de educación. Por lo tanto, lo que estamos viviendo implica o nos invita a que asumamos una serie de desafíos. Ayer también escuchábamos que Aldo decía, necesitamos otro tipo de otras formas de pensar. Estos imaginarios que actualmente están presentes en la educación tienen que cambiarse, tienen que deconstruirse. Y ahí les ponía esta idea del cuerpo normal, el lenguaje normal, el aprendizaje normal, tiene que ser deconstruido. Porque, como hemos planteado, las diferencias están presentes en todas las personas. Y diferencia no es igual que deficiencia. Por lo tanto, si no cambiamos esa forma de pensar que lleva a imaginarnos que hay personas diferentes y que estos diferentes tienen que ser sometidos a una situación de poder, tienen que ser sometidos a procesos de corrección, a procesos de rehabilitación o a procesos de intervención, muy difícilmente vamos a poder pensar o vamos a poder establecer que se están generando procesos inclusivos en la educación.
porque, y lo dicen algunos autores, la necesidad que tenemos hoy es, y lo decía también Aldo Campo ayer, de crear otros espacios. Eso es lo que el llamado de la educación inclusiva, a esta necesidad de generar espacios o mundos distintos a los que actualmente tenemos, en donde, por ejemplo, la posibilidad de vivir juntos y a no pensar en otros diferentes sea algo prioritario y sumamente necesario. Es necesario, por lo tanto, una primera conclusión importante en este proceso en el que todos estamos inmersos. Qué bueno que cada vez se generen estos procesos o estos espacios en los que podamos reflexionar sobre lo que entendemos por educación intercultural e inclusiva, porque si es que no analizamos estas convicciones, estas ideas, si estas ideas no son puestas en discusión, si no movilizamos o cambiamos nuestras formas de pensar, que dejen de lado las clasificaciones, las etiquetas, la idea de pensar que existen niños con y niños sin necesidades educativas especiales. Acuérdense que lo que genera únicamente es división social. Y esa división social no transforma lo que estamos viviendo a nivel de educación. La segunda conclusión importante es que necesitamos reflexionar sobre los conceptos que se han trazado en torno a la educación intercultural e inclusiva. No podemos seguir pensando que educación inclusiva es igual a la presencia de personas con discapacidad o necesidades educativas en el aula. Ni tampoco podemos pensar que cuando hablamos de educación intercultural hacemos referencia al indígena que está en el contexto social o en el contexto educativo. Esas formas de pensar son patrones que lamentablemente reducen estos enfoques que tienen que ser reconceptualizados de una forma distinta. Se necesitan patrones epistemológicos diferentes, es decir, una construcción del conocimiento distinto, diferente a lo que actualmente venimos pensando o lo que creemos en torno a estos aspectos que son sumamente importantes. Por último, algunos autores también, Osorio, por ejemplo, plantea que necesitamos restaurar este sentido que tiene el otro. Insisto, preguntarnos quién es este otro de la educación. ¿A qué nos referimos cuando incluso nos hemos planteado que necesitamos darle otro sentido a la educación? Porque obviamente necesitamos evitar estos marcos conceptuales que vienen asimilando, yo les decía, las diferencias con deficiencias, o por ejemplo, que establezcamos o que definamos a las personas en función a lo que tienen, a lo que son, en función a su lenguaje, a su religión, a sus características, a su cultura, a su lengua, porque este tipo de situaciones lamentablemente establecen una situación que se convierte en situaciones estáticas frente a la persona como tal. Y desde esta perspectiva no vamos a poder generar, como les decía, estos cambios que necesitamos y que permitan o que nos ayuden a entender que las diferencias son características o son innatas al ser humano en general. Ocampo en el 2018 plantea que la educación inclusiva no posee una teoría. Es decir, si es que nos preguntan a quienes estamos relacionados con la educación intercultural o inclusiva, ¿cuál sería la definición, el concepto? Lamentablemente no hay conceptos. No hay conceptos que intenten explicar esta necesidad de relación o de relacionalidad que tiene que estar planteada cuando hablamos de inclusión. Se ha enfatizado mucho lo inclusivo con lo especial, relacionamos mucho con la educación especial y eso ha hecho que vengamos focalizando técnicas, metodologías, prácticas, políticas en función a estos grupos minoritarios que también hemos dicho que tiene que ser replanteado en función al significado que estos grupos vienen teniendo. Cuando se nos pregunta cuál es el sentido de la educación, también se nos llama o se nos invita a redefinir lo que entendemos por educación.
Acuérdense, y muchas veces hemos planteado que la educación es un proceso inacabado y que por lo tanto requiere de espacios de reflexión, requiere de alternativas que nos ayuden a comprender que hay pluralidad y que hay diferencias y que estas diferencias no pueden ser ignoradas en la escuela ni en ningún espacio a nivel social y que por lo tanto se necesita de un pensamiento que no se confunda con restricción o con control hacia este otro que es tan necesario en la educación. De hecho, Maturana, por ejemplo, plantea que la tarea de la educación tiene que ver con el tipo de mundo que queremos vivir y en el que es imprescindible la confianza. Esta confianza que es clave en un proceso de educación. Moriú, por ejemplo, plantea que siempre vamos a estar frente a una misma realidad. Y esa realidad es el cara a cara con un otro, con un alguien que va a estar siempre presente en la educación y que necesita, obviamente, que todos, en mayor o menor grado, podamos ir redefiniendo esta otredad, esta alteridad, en función a esta necesidad que tenemos de encontrarnos con el otro, con estos otros, que sin los cuales sabemos que muy difícilmente va a haber educación y que obviamente, como lo plantea también Maturana, lo que uno construye en la educación es un mundo con el otro. De ahí la necesidad de redefinir, de replantear, de reconceptualizar, de reconstruir lo que venimos pensando como educación intercultural e inclusiva, porque si no hacemos ese ejercicio, si esas creencias o esas ideas no son replanteadas, muy difícilmente vamos a poder entender a qué hace referencia la educación intercultural e inclusiva. Esta imagen que ustedes tienen en la diapositiva es un dibujo que se hizo con los estudiantes cuando les decía, bueno, después de estudiar, de revisar lo que dicen los autores sobre la inclusión, sobre la interculturalidad, ¿qué es para ustedes la educación inclusiva? Y ustedes pueden ver en la imagen, es otro mundo, es otra realidad, en donde el color y en donde el respeto a las diferencias tiene que estar presente. Muchas gracias, es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias a la doctora Marta Liliana Arciniegas por su magistral presentación y los saberes que amablemente nos ha compartido en este día. Previo al cierre de esta conferencia, me permito leer el resumen. Esta conferencia se dividió en 3 momentos principales: la pandemia y el regreso a la normalidad, pandemias y su influencia en la educación, y desafíos que afronta la educación inclusiva e intercultural. Nos enfrentamos a una nueva normalidad. ¿Pero a qué normalidad nos referimos? Con la pandemia se tuvo que asegurar la continuidad pedagógica. Se utilizaron distintas estrategias para aprender desde la virtualidad, con algunos mecanismos que a través del modelo conductista forjó a reproducir ciertas prácticas que incluso recaen en la idea de que la educación en casa reemplaza a la escuela. La crisis vivida ha pasado por alto ciertas dificultades y desigualdades económicas, sociales, entre otras. Se ha intentado ocultar desigualdades como la falta de conectividad en los hogares. En materia educativa, hemos adquirido ciertos hábitos de desigualdad biologizada, provocando el uso de etiquetas al referirnos a nuestro alumnado. Las prácticas de desigualdad, rechazo, exclusión, no son propias de esta pandemia, pues históricamente se han vivido escenarios semejantes. El dispositivo que ha mediado en estos procesos ha sido históricamente la normalización. Una nueva normalidad, que no es nueva, es una construcción histórica que oculta la desigualdad y la exclusión. Existen 2 grandes grupos de seres humanos, los iguales y los diferentes. Esto en la historia de la educación. Ha provocado una educación que clasifica, señala, etiqueta, y eso obviamente complica pensar en una educación inclusiva. El uso de eufemismos no soluciona las situaciones de diferencias y exclusión en la educación. Cerramos con la filosofía
de que lo que uno construye en la educación es un mundo con el otro. Muchísimas gracias, doctora Marta Liliana, por sus aportaciones esta mañana. Reciba nuestro agradecimiento y nuestro cariño. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a todos quienes nos han seguido desde esta plataforma y a quienes han colaborado con el coloquio internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima.